A las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM y también les saludamos a través de nuestra estación online de www.aldianoticiasconjondidier.com, en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes de las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo, para hoy jueves 29 de mayo del año 2025. Atención que la alcaldía de Bogotá dijo que hubo pagos a personas vulnerables para participar de los desmanes. Es importante que los ciudadanos se expresen, pero también que lo hagan de manera pacífica y respetuosa con los demás, dicen desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. La ciudad ha estado en serias dificultades en materia de orden público por la situación que se ha presentado en el marco de este paro nacional. César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, habló sobre la situación de las manifestaciones en la ciudad y las medidas de seguridad adoptadas por parte de la administración. Restrepo afirmó que por el momento y hasta ahora se tiene la ciudad en completo funcionamiento normal. No hay ningún punto activo con actividades que amenacen la tranquilidad de las personas. En los recientes bloqueos que han afectado la movilidad y la tranquilidad de los ciudadanos en varios puntos de la ciudad, el secretario destacó que a pesar de los desafíos, las fuerzas de seguridad están preparadas para actuar cuando sea necesario. Nuestra capacidad de respuesta se mantiene hoy sin ninguna modificación, manifestó Restrepo, reafirmando el compromiso de las autoridades en el manejo de estos eventos. Y tras una noche de disturbios en diferentes puntos de Bogotá, este jueves 29 de mayo se lleva a cabo el segundo día de paro nacional anunciado por distintos sindicatos y centrales obreras, el cual ha recibido el apoyo del gobierno nacional, ya que se realiza en defensa de la reforma laboral y la consulta popular planteadas por el presidente Gustavo Petro. Así que en el primer día de paro se realizaron distintos plantones y marchas hasta la Plaza de Bolívar, que transcurrieron con aparente normalidad. Sin embargo, en horas de la tarde y de la noche, cientos de ciudadanos tuvieron que caminar hasta sus casas debido a que había estaciones de Transmilenio cerradas, por lo que se calcula que hubo más de 2 millones de personas afectadas. Además, el Portal Américas, la avenida Cali con Suba y el sector de Yomasa en la localidad de Usme fueron algunos de los lugares donde hubo desmanes por parte de encapuchados. Para este jueves, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó en un video en su cuenta de X que el distrito cuenta con 700 gestores, tanto de convivencia como de diálogo, y 1.200 efectivos de la policía, incluyendo los uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios, conocido ahora como un MOD. Además, se mantendrá el puesto de mando unificado para garantizar los derechos y la seguridad de los ciudadanos. La protesta social es válida y legítima, pero en ningún momento debe ir en contra del bienestar o la dignidad de las personas. Es tan válido el derecho a la manifestación como el no ser parte de ella, fue el mensaje de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Así que vamos de inmediato con el reporte que entregó el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acompañado de César Restrepo, su secretario de Seguridad, y de Gustavo Quintero, el secretario de Gobierno de Bogotá. La situación nada fácil en ese sentido para Bogotá en las últimas horas. Hay varios videos de los enfrentamientos que se presentaron en diversos puntos de Bogotá. La gente está cansada de los bloqueos, dijo el alcalde mayor en su cuenta de X, donde escribió: balance de la jornada vivida hoy en Bogotá por el paro nacional convocado por el gobierno nacional y las centrales sindicales. Así que de inmediato vamos con esta declaración del alcalde y sus secretarios de seguridad y de gobierno. Hacemos ahorita a las 7 de la noche un reporte de lo que va de la jornada de paro nacional convocado por el gobierno nacional y por las centrales sindicales. Hubo una marcha que se desarrolló del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar, no tuvo mayor afectación, se desarrolló con tranquilidad y se dispersó rápidamente.
Pero eso sí, desde muy temprano, en varios puntos de Bogotá, hubo grupos que se dedicaron no a protestar, a bloquear y afectar los derechos de los ciudadanos. No tenían intención realmente de defender una posición, sino básicamente de atacar a los ciudadanos impidiéndoles su desplazamiento. Nosotros trabajamos en conjunto con los gestores de convivencia, gestores de diálogo, obviamente con la presencia del Ministerio Público, y en los puntos donde se agotó todas las instancias que establece el protocolo normativo, actuamos. Y la policía actuó para restablecer el orden. Lo hicimos, por ejemplo, en la 26, lo hicimos en la NQS, lo hicimos en la estación de Banderas, lo hicimos también alrededor de Marichuela. En este momento hay algunos puntos donde hay atención en Suba, también en Usme, y estamos monitoreando la situación. La conclusión de esto es que básicamente la gente, con razón, está cansada de lo que está pasando. ¿En qué sentido? En que no aceptan que utilicen el argumento de una supuesta protesta en algunos puntos, como ocurrió hoy, para realmente afectar los derechos de la ciudadanía. 1.800.000 personas se vieron afectadas en Transmilenio, en el sistema de buses de Bogotá, por cuenta de estos bloqueos. 211 rutas se vieron afectadas. En el curso de la noche seguiremos monitoreando la situación con el equipo que tenemos y también el día de mañana. Hay 700 gestores entre convivencia, diálogo, también 1.200 efectivos de la policía con fuerza disponible, con un demo también. Todos seguiremos trabajando en lo que queda de la noche y mañana para garantizar los derechos de los ciudadanos de Bogotá. La gente hoy en varios puntos rechazó los bloqueos y precisamente se expresó contra quienes estaban bloqueando, lo cual demuestra que la gente está cansada de que utilicen la protesta con ese argumento, que no es realmente protesta, sino para afectar sus derechos. Ahí estaba el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Así que esa es la situación que se ha presentado con las protestas. No fue para nadie extraño que hubo vandalismo en la capital de la República, en algunos sectores, e incluso los comerciantes se tuvieron que poner al frente de este tipo de situaciones. La cuenta de X de Transmilenio compartió un momento en el que se ven algunos sujetos vandalizando estaciones y la infraestructura de Transmilenio. Dice la cuenta de X de Transmilenio: respetamos el derecho a la protesta, pero rechazamos los bloqueos al sistema. Millones de personas dependen diariamente de Transmilenio para llegar a sus trabajos, universidades, colegios y hogares. Hoy queremos destacar un gesto positivo, un grupo de jóvenes que, tras haber participado en actos de vandalismo, reflexionó sobre sus acciones y decidió limpiar la estación Banderas. Este tipo de acciones muestran que siempre hay un espacio para el diálogo, la conciencia y la reparación. Dura 16 segundos este video. Vamos a compartir este video donde se da esta situación de unos jóvenes que reflexionan sobre el vandalismo y deciden mejor limpiar las estaciones. Bien, de esa manera, pues destacó Transmilenio lo que estaba pasando con estos jóvenes y el vandalismo que ocurrió en ese momento. También hay que destacar que hay reacciones. Por ejemplo, la concejal de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, publicó en su cuenta de X: miente como el presidente. Eso se lo dice a Ahmed Escad, representante a la Cámara del Pacto Histórico, quien escribió lo siguiente en su cuenta de X: hoy el pueblo habló con dignidad, Bogotá se llenó de fuerza, color y alegría para defender el trabajo digno, las reformas sociales y la justicia para todas y todos. Fue masiva, pacífica, fue poderosa, porque cuando el pueblo marcha con el corazón, no hay mentira que lo calle. Todo el respaldo al paro nacional ya, convocado por las centrales obreras. La voz del pueblo se respeta, se escucha y se defiende, dijo Ahmed Escad, con un video que acompañó de las movilizaciones que se presentaron en diferentes partes del país. Lo cierto es que a este trino le contesta la concejal de Bogotá: miente como el presidente, que la jornada de paro en Bogotá fue masiva, pacífica y poderosa. Dice, la realidad fue todo lo contrario. Entonces hablábamos ayer de la poca asistencia, que hay una fotografía de la Plaza de Bolívar. Yo hablé de 2.000 personas con el optimismo de que llegaran finalmente muchas personas
a la Plaza Bolívar, pero no llegaron. Esa es la imagen de lo que pasó realmente ayer. Y aparecieron los momentos críticos de disturbios, de caos, porque fue difícil la noche en Suba, en Usme, por ejemplo, y muchas personas tuvieron que caminar y caminar y caminar porque los bloqueos pues no permitieron prestar el servicio. Vamos a ver imágenes entonces como esta, donde se ve la gente corriendo, donde se ve que hubo enfrentamientos con la fuerza pública, donde se va a actuar a la fuerza pública en algunos sectores de Bogotá. También fue tendencia una señora vendedora de empanadas en la localidad de Usaquén. Ella ha sido la valiente, la heroína, la que se ha destacado por su valentía, por enfrentarse a los encapuchados. En varias partes de Bogotá fueron los ciudadanos los que se terminaron enfrentando a los encapuchados para que les permitieran desplazarse, llegar a sus lugares de trabajo, tomar el bus, seguir en bicicleta. Dice la cuenta de X de Al Día Noticias: vendedora de empanadas que se enfrentó a encapuchados durante protesta en Barrio Verbenal es tendencia en redes por su valentía. Comerciantes de comunidad de Usaquén evitaron que los manifestantes bloquearan la calle con palos y llantas e hicieron que se fueran del lugar aquí en Bogotá. Así que vamos a compartir este video que ha sido tendencia de esta mujer que es absolutamente valiente. A la vecindad por unos desadaptados, porque le digo yo a ellos, ¿cuál de ustedes tiene esposa e hijos? No, y nosotros no podemos permitir que nos vandalicen el barrio. Gracias por su apoyo, por trabajar de la mano con nosotros. No, yo siempre lo he hecho con ellos. Yo siempre lo he hecho con ustedes, con todo el barrio, con la gente. Yo he sido muy entregada con todo el mundo en mi barrio. Entonces, así mismo no puedo permitir que nos vandalicen, que nos sigan molestando. A ustedes, por decir que por qué no dejaron matar a ese señor. ¿Cómo se le ocurre? Ustedes tienen que proteger la vida de un ser humano. Si no lo hacen, los destituyen. Yo todo eso les he dicho, les hablo a todo el mundo acá. Mi general Cristancho, como de la metropolitana, me da un saludo especial. Estamos aquí para cuidar y para cuidar a toda la comunidad. No, es que tocaba, y yo no le doy las manos porque estoy muy sucia, pero es que mi comida se dañaba y tocaba venir a vender hoy. Y aquí vamos a estar. Y nosotros encerrados todos los días, no, tampoco. ¿No tienen una mamá? ¿No tienen un papá? Bueno, aquí los momentos en el que la vendedora de empanadas y comerciante se enfrentó a los encapuchados. ¡Ábrase de acá! Ahí está entonces ese momento que se vivió en el barrio Verbenal, en la localidad de Usaquén, en la capital de la República, en Bogotá. Esto por cuenta, pues, de lo que es el paro que se adelanta en el país. Otra de las noticias a destacar tiene que ver con un decreto que firmó el gobierno. El gobierno expidió un decreto que anticipará el cobro de retención en la fuente del 2026 al presente año. Es decir, lo que tenía que cobrar en el 2026 lo va a cobrar ya. El Ministerio de Hacienda estima que el recaudo podría estar por el orden de los 7,3 billones de pesos. Esta noticia no ha caído muy bien en el sector productivo del país. El Ministerio de Hacienda expidió el decreto que permite al Gobierno Nacional anticipar el cobro de la retención en la fuente del 2026 al presente año para los problemas de caja que afronta la administración. Pero no es solo anticipar el pago de los impuestos, es aumento de la tasa que se paga, que se aporta, y también la ampliación de la base gravable. Más personas tienen que tributar. Tenemos entrevista con Cristian Junot Quiñones, es subdirector de la DIAN, quien explica el asunto. La entrevista ya está en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook para que nuestros seguidores la puedan escuchar en su totalidad. De momento vamos con una serie de reacciones sobre este decreto que le aumenta los impuestos a los colombianos. Dice José Manuel Restrepo Abondano, es ministro de Hacienda, es ministro de Comercio Exterior.
Dice, como peligroso, dice la cuenta de X de Al Día, como peligroso y irresponsable calificó Juan Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, el decreto que emitió el gobierno de Gustavo Petro para anticipar el pago de impuestos del 2026. Se multiplicará por 2 y 3 la retefuente que pagaron los microempresarios el año pasado, explicó el exministro de Hacienda, quien escribió en su cuenta de X. El decreto 0572 del Ministerio de Hacienda es una reforma tributaria encubierta que adelanta ingresos del 2026 al 2025 a costa del flujo de caja de las empresas, exprime su liquidez, las obliga a endeudarse y pone en riesgo el empleo, jineteando el dinero del 2026 y endeudando al micro y pequeño empresario hoy. Y como si fuera poco, deja una bomba fiscal al próximo gobierno al anticipar recursos futuros en una mayor proporción. En 2025, en el derroche de ingresos futuros y 2026 nacerá con un hueco gigante en las finanzas públicas y responsabilidad fiscal, dice el exministro José Manuel Restrepo Abondano, de quien se dice podría ser candidato presidencial. Aquí su explicación sobre la medida. Y finalmente salió el decreto del Ministerio de Hacienda, por medio del cual se jinetean recursos del 2026 en 2025. En un acto casi que de desespero para cubrir el problema de caja que tiene la nación, el gobierno ha decidido traer impuestos del 2026 al 2025 en una mayor proporción. Esto ha significado o va a significar para muchos sectores productivos multiplicar por 2 o hasta por 3 veces la retención en la fuente que habían pagado en el año inmediatamente anterior. Y esto va a significar que muchos sectores de la economía van a tener que endeudarse para poder cubrir las obligaciones tributarias de retención en la fuente, sobre todo la micro, la pequeña, la mediana empresa de nuestro país. A muchos de estos microempresarios y pequeños empresarios incluso se les redujo la base sobre la cual aplica la retención en la fuente. Quiere decir que esto afecta sin duda al micro y al pequeño empresario de Colombia. Pero no es solamente un efecto sobre las empresas. El efecto es muy negativo sobre las finanzas públicas del país, porque eso significa que impuestos del 2026 se trasladan en mayor proporción al 2025. Dicho de otra manera, que el gobierno nacional se va a gastar en 2025 recursos que eran del 2026. Y esto lo que significa es que muy seguramente, cuando llegue el nuevo gobierno el 8 de agosto del 2026, tendrá enormes dificultades, críticas dificultades, para financiar los gastos del 2026, para cubrir con las obligaciones del 2026 con un severo problema de caja. Me parece que el gobierno colombiano está siendo profundamente irresponsable. Primero, afectando al sector empresarial, sobre todo al pequeño y al microempresario. Y segundo, afectando al nuevo gobierno y afectando también la caja de la nación, el presupuesto de la nación en el año 2026. Muy mal mensaje para la economía, muy mal mensaje para el sector productivo. El pronunciamiento que hace José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, sobre esta medida del gobierno de Gustavo Petro. También hay reacción desde el Congreso de la República, puesto que esto ha tomado por sorpresa a mucha gente. Dice Al Día Noticias en su cuenta de X, lo que está haciendo Gustavo Petro con el sector salud raya en lo criminal, afirmó el representante a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero. Mientras el sector vive la peor crisis de su historia inducida por el propio gobierno, el presidente a través de un decreto decidió triplicar la tasa de retefuente, dice el representante a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero. Lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro con el sector salud raya en lo criminal. Y es que mientras el sector vive la peor crisis de su historia, inducida por el propio gobierno, el presidente de manera antitécnica y arbitraria, a través de un decreto, decide triplicar la tasa de retención en la fuente para las actividades clínicas y hospitalarias con internación y las actividades de apoyo diagnóstico. Con esto, el presidente pretende que clínicas que hoy a duras penas tienen cómo pagar la nómina y que tienen cerradas las líneas de crédito, paguen de manera anticipada los
impuestos que tenían previstos para el año 2026. El presidente no solamente está raspando la olla, sino que la está destruyendo. Lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro... Muy bien, ahí estaba Andrés Forero, representante a la Cámara por Bogotá, frente a este proyecto, este decreto mejor, que le incrementa los impuestos a los colombianos. Habíamos hablado de la entrevista con Cristian Junot Quiñones, es subdirector de la DIAN. Él es un experto en estos asuntos. Entonces, tenemos esa reacción en este momento que queremos también compartir con todos nuestros oyentes. Dice la información de Al Día Noticias frente a esta noticia, esta información. Gustavo Petro volvió a subir tarifa de retefuente y amplió base de contribuyentes en nuevo decreto, lo afirmó Cristian Junot Quiñones. Entrevista a Cristian Junot Quiñones, el subdirector de la DIAN, experto tributario. Página de la DIAN falla porque está obsoleta. Eso, algunos apartes de esta entrevista que ya tenemos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, también en Instagram, en TikTok. Ahí pueden ampliar la información, pero aquí está la revelación coincidiendo con el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Es aumento de impuestos, no solo anticipar, no solo anticípeme lo que usted me va a pagar el otro año, sino deme más de lo que normalmente me da. Así que esta es la explicación técnica de un experto. Se aumenta tarifa, pero aparte de que se aumenta tarifa, se disminuye base. Es decir, que algunos que no eran sujetos a retención, ahora van a ser sujetos a retención. Disminuyendo, digamos, que un neteo en sus ingresos, que yo creo que esa es la parte más impactante. Pero como está el decreto así, que cada vez más personas van a tener que anticipar su impuesto mediante el mecanismo de retención en la fuente, y que en teoría, pues eso va a impactar el impuesto del próximo año. ¿Por qué? Porque ya este año han pagado el 2026. Esto es una medida que puede llevar al recaudo. También es una medida que durante este año va a afectar el flujo de caja de muchos. Y que el próximo año va a afectar el flujo de caja del gobierno porque va a tener que asumir todo lo que retuvo en este periodo. O sea que el próximo año no haría esa retención. Entonces, si el decreto permanece, también se tiene que hacer y afectará el 2027 y así el 2028. Pero qué normal es esta jugadita. Mire, le voy a decir una cosa. El tema de retención en la fuente ya lo había hecho el gobierno en el 2023, aumentando tarifas. El mismo Gustavo Petro. Sí, el mismo Gustavo Pero Petro. la primera reforma tributaria. No. Después de la reforma tributaria, se expidió un decreto tal cual como lo están haciendo ahorita, aumentando las tarifas de retención en la fuente. ¿Eso a qué llevó? Pues a que muchos pues sencillamente decidieran no seguir operando, porque si no tienen para pagar sus proveedores porque le toca pagar esa plata a la DIAN, pues cierran, que es donde afecta a los micro y pequeños empresarios. Entonces ya la lección estaba aprendida y lo que observamos es que en teoría no aprendieron, porque ahorita están nuevamente sacando otro decreto, nuevamente el mismo gobierno que ya lo había hecho en el 2023, que no le funcionó, pues ahora saca aumentando sobre el que ya había aumentado. Y aparte de eso, pues sometiendo a más personas a esta tributación anticipada, que en muchos casos, muchos de ellos incluso seguramente no van a declarar impuestos sobre la renta, entonces es un impuesto que le retienen que no va a recuperar. Ahí estaba entonces Cristian Junot Quiñones explicando realmente la medida del gobierno, una situación que alerta a los colombianos que amanecieron hoy con nuevos impuestos frente a esto que está ocurriendo. También hay reacción de Fenalco, ya Fenalco se ha pronunciado, Fenalco rechaza el nuevo decreto de retención en la fuente, una reforma tributaria disfrazada que afecta la caja y el capital de trabajo de las empresas. Ahora se exigirá pagar anticipadamente obligaciones que corresponderían al año 2026 para satisfacer el apetito de un gobierno que se ha mostrado ineficiente en la ejecución del gasto público y muy efectivo para contratar burocracia. Así que vamos con esta declaración que ha entregado Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Decreto sacado por el gobierno sobre retención en la fuente en la noche de ayer
es un fiel reflejo de la improvisación de este gobierno que pretende desmar la capacidad de capital de trabajo y la caja de las empresas del país para satisfacer el apetito burocrático de contratación que tiene el Estado colombiano. Es lamentable que en un momento en que Colombia tiene el déficit más grande de la historia en 25 años, el gobierno de Petro siga improvisando, afectando el tejido empresarial del país. Ahí estaba entonces la reacción de Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. También hay declaración que ha entregado el presidente de la ANDI, otro gremio económico, uno de los más influyentes en el país. Dice la cuenta de X de Al Día Noticias: las empresas pagarán muchos más impuestos en el 2025, advirtió Bruce Van Master, presidente de la ANDI, quien escribió en su cuenta de X: lo alertamos hace 2 meses. Es evidente la persecución al sector productivo colombiano. Las empresas pagarán impuestos en 2025 que serán muy superiores a los que permite la normatividad vigente. Si serán, cambia la norma de retención en la fuente y autorretención. El gobierno se gastará en 2025 los recursos que están previstos para el 2026. Se desfinanciará ese año y se obligará a las empresas a endeudarse. Este cambio en las reglas le hace daño a la actividad económica y la inversión. Es imposible creer que se trata de izquierdas o derechas. Es de no entender el papel del sector productivo en la sociedad, y titula el video Bruce Van Master: las empresas pagarán muchos más impuestos en el año 2025. Así que de inmediato vamos a esta reacción de la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, en relación a este decreto que anticipa impuestos y los aumenta. El gobierno está buscando cobrarle muchos más impuestos a las empresas durante el año 2025 a los que puede cobrarle de acuerdo con la normatividad tributaria vigente. ¿Cómo lo logra? Mediante la modificación vía decreto de 2 partidas especiales, la de retenciones en la fuente y la de autorretenciones para el caso de los grandes contribuyentes. Esto sucederá en cada una de las transacciones que realicen 270 sectores, arrancando por el sector manufacturero, el sector agroindustrial, el sector agropecuario, el sector de la construcción, el sector servicios, el sector financiero, entre otros. Lo que tenemos entonces es una gran sorpresa para todas las compañías de estos sectores que no tenían planificado y que no habían proyectado tener que pagar esos niveles de impuestos durante este año. Por lo tanto, los vamos a obligar a que tengan que asumir una deuda que seguramente van a tener que financiar y por la cual van a tener que pagar intereses. Otro efecto que tendremos será el efecto de traernos del año 2026 al año 2025 recursos que eran para el año 2026 y vamos a desfinanciar al Estado en el año 2026. Deberíamos aprender de lo que nos sucedió en el año 2024 cuando hicimos los anticipos en renta en el año 2023 y luego nos sorprendimos porque habían caído los impuestos. Claro, los habíamos cobrado en el año 2023. Es sorprendente además también que con el grado de actividad económica que tenemos hoy en día, donde el crecimiento del índice de seguimiento de la economía fue de solo el 1.8% cuando deberíamos estar en niveles del 2.5 o el 3%, o el caso de la industria en donde tuvimos decrecimientos del 2.2% según el último dato que nos dio el DANE. Por último, es cierto que el gobierno tiene una situación fiscal apretada, pero ¿a qué se debe? Pues a un aumento del gasto, un aumento significativo del gasto. Entre el año 2022 y el 2024 creció el 41% del presupuesto. La deuda se encuentra en los mayores niveles que hayamos tenido durante los últimos años, con excepción de la pandemia. Y tenemos también en este momento tasas de interés, porque no somos en este momento reconocidos por los mercados como muy confiables, que nos están haciendo pagar muchos más intereses. Si tenemos en este momento una situación fiscal con afugias y una situación fiscal apretada, la solución única que tenemos a nuestra disposición es recortar el gasto público. Ahí estaba entonces Bruce Van Master, presidente de la ANDI, frente a este decreto que aumenta la rete fuente y anticipa su pago.
También hay una noticia que estaba pendiente de un full, pero solamente vamos a tener que dar cuenta de la publicación de X de David Luna, quien será candidato a la presidencia. Él escribió en su cuenta de X: interpondré una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la suspensión inmediata de este decreto confiscatorio. Están raspando la olla para la campaña, están empeñando el futuro de Colombia, le están metiendo a los colombianos una reforma tributaria disfrazada para financiar buses y tarimas. Que le quede claro, presidente Gustavo Petro, los aplausos comprados nunca sonarán más fuerte que un país que se dio cuenta de la farsa y que en 2026 optará por elegir un nuevo camino. Esto lo escribe David Luna frente a una publicación de un medio de comunicación como Caracol, donde dice: atención, el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda expidió decreto que permite al gobierno nacional anticipar el cobro de la retención en la fuente. Esa pues la noticia del momento en materia económica. Mientras el país mira a ver qué es lo que está pasando con el paro, pues el gobierno aprovecha y emite los decretos que le mete más la mano al bolsillo a los colombianos. Esa pues la situación. Y hablando de impuestos, en otro aparte de la entrevista que logramos con Cristian Junot, pues le preguntamos qué es lo que pasa con la página de la DIAN, por qué no está funcionando, por qué no está permitiendo que muchos colombianos que quieren declarar renta no lo logren hacer. Pues la página de la DIAN falla porque está obsoleta, afirmó Cristian Junot, ex subdirector de la entidad. El sistema de la entidad está obsoleto y aunque se venía actualizando, la dirección de Luis Carlos Reyes frenó la modernización tecnológica, dijo Cristian Junot Quiñones. Cristian Junot Quiñones es subdirector de la DIAN. No, saboteo no es sencillamente que el sistema de la DIAN está obsoleto. Y esto es un diagnóstico que se hizo hace muchos años, y por eso el Fondo Monetario Internacional, y después de una gestión impresionante que hizo la DIAN en el año 2018 junto al gobierno, en ese momento Iván Duque, se logró que el Fondo Monetario Internacional le diera unos recursos al país para todo lo que tiene que ver con la modernización tecnológica, porque el diagnóstico ya estaba dado. El sistema actual de la DIAN, que es el MUISCA, no tiene la capacidad para recibir la cantidad de declaraciones tributarias que llegan a partir del número de contribuyentes que hay en este país. Entonces, en estos periodos donde todos tienen que declarar al tiempo, el sistema se cae. ¿Cuál es el problema? Pues que cuando llegó Luis Carlos Reyes paró la modernización tecnológica porque a él no le gustaba y él veía más bien viable organizar o volver o reparar el MUISCA. Eso iba a preguntar, Cristian, porque es que yo recuerde esto de que no funciona la página, eso es de este gobierno. Antes pues, no recuerdo yo esa noticia. Pues antes tenía algunos inconvenientes, pero pues como el diagnóstico estaba dado, se iba avanzando en ese proyecto de modernización, solucionando cosas para ir migrando y por fin sacar al aire como que el nuevo sistema tributario. Que resolvía con rapidez los inconvenientes. Y bueno, ese es otro tema que quiero comentarle. Y resulta que eso estaba con un cronograma que iba a terminar en diciembre del 2025. ¿Sí? O sea, en diciembre del 2025 ya la DIAN debía tener nuevo sistema, pero pues como le digo, Luis Carlos Reyes no le gustaba, lo frenó y ahí se atrasó cuando iba en ese momento al avance el 17%. Ahora hay otra cosa, que a nivel de tecnología, pues sabemos que desde hace 2 años la DIAN viene incrementando su planta de personal a través de concursos. Pero, por ejemplo, en tecnología, durante muchos años, las personas que estaban al frente de estos temas y de apagar incendios en esta materia, pues eran personas que estaban contratadas por prestación de servicios. Ahí estaba entonces Cristian Junot Quiñones sobre lo que está pasando y también habló sobre... saboteo no es. También habló sobre un tema que hay en estos momentos de la salida de 916 funcionarios porque ingresaron unos de carrera y estos que eran provisionales pues salen, pero entonces mientras salen los de la experiencia, llegan los que todavía no tienen un nivel y un rendimiento, lo que genera detrimento o desmejora en el rendimiento de la entidad. Eso dice
Cristian Junot Quiñones, es subdirector de la DIAN. También tenemos noticia de la reforma laboral. Hay noticia en este momento también de FENALCO, que se ha pronunciado frente a lo aprobado en Comisión Cuarta. Dice en este momento FENALCO, duro golpe a las MIPYMES en el tercer debate de la reforma laboral que impone costos insostenibles, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Lo aprobado no contribuye a reducir informalidad e ignora la difícil realidad de un sector que ha registrado la mayor tasa de cierre de empresas, manifestó Jaime Alberto Cabal San Clemente, presidente de FENALCO. Desde FENALCO lamentamos que la Comisión Cuarta del Senado haya aprobado, sin la excepcionalidad de las micro y pequeñas empresas y medianas, de reducir la jornada diaria y el incremento de los costos de festivos al 100%. Lamentablemente, 2 senadores en el último momento se le voltearon al país y 8 de los 15 votaron y le dieron la espalda a las MIPYMES de Colombia y que no conocen la realidad de sus negocios, de sus empresas, y que por consiguiente muchas de ellas van a cerrar y muchos trabajadores de ellas van a perder el empleo a causa de un incremento entre el 18 y el 35% de los costos laborales. Hacemos un llamado a los senadores de la plenaria del Senado para que rectifiquen este graso error que pone en riesgo la subsistencia de miles, millones de empresas en Colombia. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, sobre la reforma laboral. Y hablando de la reforma laboral, pues se ha encontrado una declaración del ministro del Interior, Armando Benedetti, que pues dice Nancy Patricia Gutiérrez, recordemos, diputada de Cundinamarca, lo siguiente en su cuenta de X. Tan confundidos están los del pacto histórico que ni el ministro del Interior entiende en qué consiste la reforma laboral. Hablo de 8 horas extras, pagar menos impuestos, menos crédito, que servicios públicos cuesten menos. Así que Al Día Noticias resume esa publicación de Nancy Patricia Gutiérrez de la siguiente manera. La diputada de Cundinamarca, Nancy Patricia Gutiérrez, criticó que el ministro del Interior, Armando Benedetti, no tenga claro y luzca confundido al explicar lo que se estaría aprobando con la reforma laboral. Entonces, para que haya entendimiento para nuestros seguidores, pues vamos a compartir esta declaración donde Armando Benedetti luce confundido. Nos hizo recordar a María Fernanda Carrascal, a Mafe Carrascal, hablando sobre utilidades e ingresos, confundiendo lo que significa un ingreso y lo que significa utilidad. Cuando esos conceptos no están claros, es muy difícil legislar y decidir. Y eso fue lo que mostró en su momento María Fernanda Carrascal. Ignorancia absoluta y total, siendo ella la ponente en su momento de la reforma laboral. Así que aquí está Armando Benedetti confundido pues realmente, quienes tienen idea de economía saben que está más perdido que, como se dice popularmente, más perdido que perro el Inver. Yo no sé qué significará eso, pero la gente lo usa mucho. Entonces, aquí está el ministro del Interior, Armando Benedetti, hablando cosas como incoherentes, así como a veces le escuchamos hablar al presidente Gustavo Petro. Ahí lo importante es que las horas extras son a partir de las 6 de la tarde, que son las 8 horas extras que se pagan los dominicales y los festivos, que hay menos impuestos, de que hay menos crédito y también que hay más incentivos. Entonces, y que los servicios públicos, sobre todo la energía, cueste menos. Esa es básicamente la reforma que queremos. Muy bien, ahí estaba entonces Armando Benedetti y sobre esto pues ha publicado la diputada Nancy Patricia Gutiérrez, pues me parece que está en ese sentido muy clara el pronunciamiento de ella, es confuso lo que ha dicho el ministro del Interior Armando Benedetti. Y a propósito de congresistas, se volvió a hundir un proyecto con el que soñaba toda Colombia, que lo prometieron en campaña, pero que realmente no hay nadie que legisle en su detrimento.
¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, usted le pide a la rama judicial que se reforme, ellos no se reforman. Le pide usted a los congresistas que se bajen el sueldo, en campaña dicen que sí, que son muy alto, que hay que bajar el sueldo, pero nuevamente se hundió este proyecto de ley que buscaba reducir los salarios de los congresistas. Dice María José Pizarro en su cuenta de X, Pueblo Colombiano 0, Senado 2. El Senado hundió el proyecto de nuestro colega Iván Cepeda Castro para reducir el salario de los congresistas con filibusterismo. Lo engavetaron, retrasaron el debate y presentaron una avalancha de impedimentos para no votar. Las jugaditas del presidente del Senado, Efraín Cepeda: Colombia debe elegir un nuevo Congreso, numeral congresista, bájese el sueldo, de manera que virtualmente está hundido otra vez este proyecto que buscaba reducir los salarios de los congresistas. Aquí la senadora María José Pizarro y el senador Iván Cepeda. Bueno, hoy logramos por fin con la senadora María José que se pudiera discutir y votar en plenaria el proyecto de acto legislativo de rebaja salarial, pero ustedes tienen aquí lo que ha ocurrido. Bancadas enteras, entre ellas la del Centro Democrático, se fueron saliendo antes de que pudiéramos llegar a la instancia de votación, y en medio de saboteo no ha sido posible sacar adelante este acto legislativo. Lo hemos dicho, hay una gran generosidad con los privilegios de los congresistas y una inmensa mezquindad con las reformas sociales. Lo afirmamos, el proyecto se engavetó una semana y un mes. Se negó el presidente del Senado de manera sistemática a poner este proyecto en el orden del día. Y hoy, cuando virtualmente está hundido, tras una proposición que tuvimos que aprobar aquí en la plenaria del Senado, fue que pudimos iniciar la discusión de un proyecto que hoy queda completamente por fuera de las fechas. Así que sí, insistimos, avalanchas de impedimentos, se engavetan los proyectos y se actúa únicamente en beneficio de los intereses de quien hoy preside la mesa directiva del Senado, Efraín Cepeda, y quienes, por supuesto, hoy brillaron por su ausencia. Ahí está entonces María José Pizarro e Iván Cepeda en esta noticia que confirma que no avanza este proyecto en el que se quiere reducir el salario de los congresistas. En campaña todos dicen que sí, pero a la hora de votar, ya escucharon a los congresistas, se enreda el debate y no avanza y no prospera. Estamos en Al Día Noticias en emisora.5. Hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias, más información. Centros de literatura cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. El Señor Jesús dijo que vivimos tiempos en los cuales hay comezón de oír y que cada quien oye lo que le conviene. Pero si algo debemos prestar atención es en discernir bien el pensamiento de la palabra de Dios. Es su voz y necesitamos escucharla en estos días. Vamos, el Seminario Internacional Biblia Thompson te brinda ese espacio para crecer juntos en el conocimiento de la palabra, del 16 al 21 de junio. Las inscripciones están abiertas a través de la página www.clccolombia.com. Centros de literatura cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. Deje de estar pegado a la pantalla y se sumerge en una experiencia deportiva enriquecedora. A todos los que buscan una actividad saludable educativa para sus pequeños, en Sion marcamos la diferencia con una propuesta de valor única, integrando diversión, disciplina y formación integral para niños de 4 a 17 años. Sean todos bienvenidos a Club Deportivo Sion. Soy Diego Ramírez y te presento nuestro equipo de trabajo. Inscríbete ahora y descubre cómo el fútbol puede ser más que un juego. Tenemos nuestras sedes en Fontibón, Rafael Núñez y en el parque frente al Colegio Nicolás de Federman. Comunícate al 318-519-2946. Recuerda, 318-519-2946. Tu mejor elección. Entre enero del 2024 y abril del 2025, la Alcaldía Mayor ha hecho entregas totales o parciales de 31 obras.
Con gerencia y ejecución se han entregado 8 proyectos completos como la nueva Caracas Sur y el Canal Córdoba y ha habilitado otros 23 hitos de obra para mejorar la movilidad y los tiempos de desplazamiento en toda la ciudad. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Aquí, las palabras no se las lleva el viento. 78 nuevas máquinas, 47 ya en operación en 33 municipios que decidieron actuar con nosotros. Con un sistema de préstamo por horas, llegamos justo a tiempo, justo donde se necesita. No es solo maquinaria, es cumplimiento, es respuesta, es presencia real. Porque en Cundinamarca no decidimos que vamos, llegamos. Consulta más en www.iccu.gov.co. Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca. La mayoría de quienes viven en Bogotá están orgullosos de pertenecer a esta gran ciudad, porque saben que en esta casa el bienestar y el desarrollo sí pasan. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Esta es la ciudad donde usted es el protagonista. Aquí sí pasa. Cada obra y cada servicio están diseñados para usted, para su bienestar. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Por una movilidad más ordenada y fluida para todas las personas que se mueven por la séptima, recuerda que está prohibido parquear o bloquear el carril preferencial y sus intersecciones. Hacerlo te puede costar 604.100 pesos. Todos contribuimos a la movilidad que queremos en Bogotá. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Entre enero del 2024 y abril del 2025, la Alcaldía Mayor ha hecho entregas totales o parciales de 31 obras. Con gerencia y ejecución se han entregado 8 proyectos completos como la nueva Caracas Sur y el Canal Córdoba y ha habilitado otros 23 hitos de obra para mejorar la movilidad y los tiempos de desplazamiento en toda la ciudad. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Cada vez que un camino se cierra, lo volvemos a abrir. Cada vez que una vereda se inunda, llegamos con soluciones. Así se construye confianza, con hechos, no con discursos. Más de 30.000 horas de maquinaria en operación, más de 2.100 kilómetros de vías rurales mejoradas, más de 60 municipios con presencia constante. No hablamos de lejos, estamos donde se necesita. No prometemos el camino, lo abrimos. Consulta más en www.iccu.gov.co. Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca. Al Día Noticias Internacional. Bueno, Margaret, usted me corrige o me tiene la historia. No es perro el Limber, sino hijo del Limber. Es el hijo. Sí, no, la verdad yo no la tenía clara, por eso dije, ni sé qué es, pero entonces es hijo el Limber. ¿Por qué esa expresión? No, la historia es bien interesante. Voy a tratar de ir lo más rápido posible. Charles Lindbergh, que había nacido en 1902, desde chiquito mostró mucho interés por todo lo mecánico, los carros, los aviones, etc. Empezó a estudiar, él había nacido en Detroit, empezó a estudiar ingeniería mecánica y se le ocurrió, él era muy joven en ese momento, había nacido, recordemos, en el 1902 y en 1927 logró conseguir recursos, hizo como un Royce Fund para conseguir recursos, entre estas de un banquero de St. Louis que le dio la plata para un sueño. El sueño era una locura, atravesar el Atlántico de New York a París en un avión solo, un vuelo en solitario por el Atlántico. Tú que has volado de Nueva York a París, sabes que en un avión comercial es largo y hay océano de por medio, él solito. Bien, él logró en 1927, entre mayo 20 y 21, logró ese récord y se volvió muy, muy famoso, aparte de que había logrado hacer su carrera y construir un mundo que cambió la aviación comercial. Esto que él hizo es un récord. Pero, como siempre hay malos alrededor, pues secuestraron a su hijo. Y el hijo murió, al hijo lo mataron.
Y siempre, imagínate, en los años 1927, 28, 29, eso era una super noticia. Hoy en Colombia que secuestran a alguien, pues lamentablemente todos los días es una realidad. Pues resulta que esa era la noticia del mundo y todo el mundo tuvo que ver con la historia, y más cuando encuentran al niño muerto y bueno, toda la historia. Entonces, más perdido que el hijo de Lindbergh porque nadie lo encontraba. El avión se llamaba El Espíritu de St. Louis. Pero bueno, John Didier, entonces no es perro, es niño. Bueno, el hijo Lindbergh, ok, gracias por la claridad. De Charles. Y así hay mil cosas de la historia que vale la pena siempre recordar. Gracias por traerlo a la mesa, pero vamos muy rápido, vamos a correr. Muchas veces a uno como el chapulín, eso. Sí, ¿te acuerdas? sí. Esa es la idea. Pero vamos muy rápido con la información que tenemos. Entonces voy a ir del final al comienzo, del final que te había puesto, Ecopetrol, inminente salida del señor Ricardo Roa. Parte de esa salida que estaba anunciada hace mucho tiempo, pero que lo tenían ahí pegadito con cinta pegante, fue la renuncia de la señora Mónica de Grey ayer de la Junta Directiva. Bien, ¿qué va a pasar con Ecopetrol? Esa es la pregunta. El otro tema que tenemos es, ayer en Al Día Noticias dimos el anuncio de que Elon Musk, el dueño de Tesla, se alejaba completamente de Trump. Pues hoy presentó un comunicado confirmando lo que nosotros dijimos ayer. Bien, un pueblito de Suiza, Bethune, por un colapso de un glaciar, pues tapó todo el pueblo. Por fortuna, y contrario a lo que pasa en Colombia, que pesar esas comparaciones, habían evacuado a la gente hace una semana. Pero pensar que en Suiza pase eso es loco. Bien, y cierro con la propuesta de Estados Unidos, que está pidiéndole a Hamas que liberen los rehenes y que se continúe con una tregua, que por favor paren ya toda esta masacre y esta locura. Entonces, Hamas dice que sí, que va a devolver unos rehenes vivos y otros muertos. Dice que va a entregar 18 cuerpos y 10 rehenes vivos. El Giro de Italia acaba el domingo. Por ahora tenemos 2 nuestros en el top 10. Entre enero del 2024 y abril del 2025, la Alcaldía Mayor ha hecho entregas totales o parciales de 31 obras. Con gerencia y ejecución se han entregado 8 proyectos completos como la nueva Caracas Sur y el Canal Córdoba, y ha habilitado otros 23 hitos de obra para mejorar la movilidad y los tiempos de desplazamiento en toda la ciudad. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Por una movilidad más ordenada y fluida para todas las personas que se mueven por la séptima, recuerda que está prohibido parquear o bloquear el carril preferencial y sus intersecciones. Hacerlo te puede costar 604.100 pesos. Todos contribuimos a la movilidad que queremos en Bogotá. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. La mayoría de quienes viven en Bogotá están orgullosos de pertenecer a esta gran ciudad, porque saben que en esta casa el bienestar y el desarrollo sí pasan. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Esta es la ciudad donde usted es el protagonista. Aquí sí pasa. Cada obra y cada servicio están diseñados para usted, para su bienestar. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Qué es avanzar? Avanzar es moverse, ir hacia adelante, no detenerse. Avanzar es dar calidez a tu hogar todos los días y ofrecerte soluciones y servicios más allá del gas. Avanzar es cuidar tu salud con aire limpio, proteger el medio ambiente y ahorrar mientras trabajas. Avanzar es hacer tu negocio rentable y diversificar en soluciones energéticas que te impulsan a crecer. Avanzar es ayudarte a construir tus sueños. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar. Cada vez que un camino se cierra, lo volvemos a abrir. Cada vez que una vereda se inunda, llegamos con soluciones.
Así se construye confianza, con hechos, no con discursos. Más de 30.000 horas de maquinaria en operación, más de 2.100 kilómetros de vías rurales mejoradas, más de 60 municipios con presencia constante. No hablamos de lejos, estamos donde se necesita. No prometemos el camino, lo abrimos. Consulta más en www.iccu.gov.co. Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca. Las 12 del día, 55 minutos, noticias de Bogotá con el fin de continuar simplificando los trámites de los proyectos inmobiliarios y lograr disminuir en un 20% los tiempos de la cadena de urbanismo y construcción en Bogotá. La Secretaría del Hábitat anunció un nuevo avance que permite acercarse más a ese propósito. Así lo indicó Vanessa Velasco, la secretaria del Hábitat en Bogotá, en esta reducción de trámites. Señalar que desde la Secretaría Estatal del Hábitat estamos comprometidos con lo que quedó definido en el plan de desarrollo del señor alcalde Carlos Fernando Galán. En su momento, cuando Miguel era el secretario de Planeación, movimos todo este esfuerzo para el plan de desarrollo para lograr esta enorme apuesta de lo que significa el plan de vivienda Mi Casa en Bogotá. Y es esa enorme apuesta que nos dio el 1.1 billones que nunca ha tenido Bogotá para generar la vivienda. Y tenemos ya esta meta de 75.000 soluciones de vivienda, de las cuales 60.000 son vivienda nueva, y que con mucho orgullo podemos decir que ya hemos logrado aproximadamente ya 9.000 de esa meta que nos habíamos puesto. Y es en este marco en el que sabemos que no solamente para tener a cabo un buen plan de vivienda tenemos que acompañar una meta con programas que atiendan la demanda y subsidios, sino que promover la oferta es muy importante. Y un tema fundamental para promover esa oferta de vivienda tiene que ver con los procesos ágiles para el desarrollo de toda esa cadena de trámite para la construcción y poder agilizar este proceso. Es Vanessa Velasco, la secretaria del Hábitat de Bogotá, en relación a los trámites de los proyectos inmobiliarios en la capital del país. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Les esperamos mañana a partir de las 12 del día en los 1490 del AM. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Nosotros somos Margarito Calvo, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.